¿Cómo están, estimados estudiantes? Vamos a continuar con el avance de la asignatura. Hasta la anterior sesión habíamos visto valoraciones de mezclas de ácidos, ácido fuerte, ácido débil con base fuerte. En esta sesión vamos a ver lo que son los ácidos y bases polifuncionales o polipróticos. Estos ácidos o bases básicamente se caracterizan por tener dos o más grupos funcionales ácidos o básicos, como es el caso del ácido fosfórico que estoy mostrando a continuación. Si nosotros un poquito analizamos el ácido fosfórico y el valor numérico, vamos a entender, ¿no?, el por qué nos dice en teoría que la primera disociación es la más importante. Si nosotros empezamos a analizar este valor de la constante, y yo despejo la concentración en equilibrio del fosfato diácido, daría a entenderme, ¿no?, que la concentración del fosfato diácido disminuye 1000 veces respecto a la concentración del ácido fosfórico. Si es siempre y cuando, digamos, en este momento un poquito no voy a tomar en cuenta esta concentración, ya estaría disminuyendo 1000 veces. Si yo voy a la segunda reacción y hago el mismo concepto, pero ahora analizo respecto a la concentración del fosfato monoácido, estaría indicando que disminuye 10 a la menos 8 veces. O sea, cada vez se hace mucho más pequeño. Y de ahí que la constante de ionización en la primera disociación es más grande. Las otras van disminuyendo. Uno es 10 a la menos 8 y en la otra ustedes pueden es 10 a la menos 13. Entonces de ahí radica que muchas veces se toma en cuenta que la primera disociación es la más importante cuando queremos hacer cálculos de su pH. Pero además, una vez que yo tengo estas constantes individuales de ionización, yo puedo aplicar el concepto en función de poner las moléculas de agua y multiplicar las constantes, ¿no? Y todo ponerlo en función al ácido inicial. Cómo llegó desde el ácido fosfórico al fosfato monoácido. Y ahí tendría una constante. ¿De acuerdo? De ahí también podría ser mi cálculo de análisis para el pH. Y por último, tendría cuando directamente pase el ácido fosfórico a fosfato. De ahí tendría que multiplicar mis tres constantes. ¿Ya? Pero cuando yo analizo curvas de valoración, debo tener cuidado en qué unidades estoy trabajando. Ya habíamos visto que lo ideal es ir punto por punto. Cuando vamos punto por punto, la molaridad siempre va a ser igual a la normalidad. Pero si yo trabajo con la ecuación global, ahí la normalidad no va a ser igual a la molaridad. Y ya tendría que hallar el peso equivalente. Continuando con el ejemplo, bueno, aquí tengo la disociación del ácido carbónico, que también es un ácido diprótico. Vemos la disociación del bicarbonato, que es un ácido, y estoy obteniendo el carbonato, que es una base. En cada uno de los casos, la relación de las constantes todavía no la tengo en esta diapositiva, pero estábamos indicando, oye, que la primera disociación es la más importante, es decir, este K va a tener un mayor valor numérico que el K2. Pero en secuencia podríamos indicar lo siguiente como un resumen de lo que estamos mostrando en la diapositiva. ¿No ve? Primero que K1 es mayor a K2, lo que les comentaba, y que de acuerdo a la reacción que nosotros tengamos, ¿no ve?, el bicarbonato es un ácido más débil que el ácido carbónico, lógico. Y obviamente que el carbonato va a ser una base más fuerte que el bicarbonato. Con esas dos consideraciones podemos decir, ¿no ve?, que el ácido carbónico es un ácido diprótico, como dice en la diapositiva, y que el carbonato es una base diprótica. Entonces, una manera de poder explicar lo que está pasando es a través de del cálculo del pH. Veamos, como este ejemplo, yo tengo una solución que es de dióxido de carbono 0,0
25 molar, y me piden que yo calcule el pH. En esta parte podría trabajar directamente con el equilibrio, pero lo vamos a elaborar en base a suposiciones y a balances de masa y carga. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces yo puedo evaluar, miren esta aplicación, yo puedo empezar a agarrar una chimenea. Esa chimenea están saliendo los gases de combustión y estoy haciendo mi análisis ambiental, es decir, estoy midiendo cuánto de dióxido de carbono está emitiendo la empresa al medio ambiente. Para ello, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo burbujear, el ejemplo clásico de química general. Estoy tomando la muestra, estoy absorbiendo, si vale el término, CO2, y lo estoy haciendo burbujear en agua. Entonces, ¿qué estaría pasando? O sea, yo estoy obteniendo el CO2, que lo estoy poniendo en solución acuosa, y obviamente lo que tiene que pasar es que tiene que reaccionar y formar el ácido carbónico. Entonces, aquí generalmente había un nombre que se le ponía a las sustancias cuando reaccionaban con el agua, y se decía que tienen un K de hidrólisis. Entonces es bien interesante, fíjense, nos están dando como dato el K de hidrólisis, y ¿qué nos están diciendo? Que solamente es relación, obviamente, de la cantidad de ácido carbónico que estoy obteniendo respecto a la cantidad de CO2 que estoy ingresando, que está disolviéndose en el agua. Y eso me dice que es 2 por 10 a la menos 3. 2.8 por 10 a la menos 3, perdón. Si yo despejo la concentración de ácido carbónico, ¿qué me estaría diciendo? Si yo tengo 1 molar, ¿cuánto estoy obteniendo? 10 a la menos 8 por 10 a la menos 3 molar. Es decir, la cantidad de producto que estoy obteniendo está disminuyendo 1000 veces, si ustedes se dan cuenta. Y ahí que les decía hace un instante cuando analizábamos el ácido fosfórico, oye, que la disociación en la primera reacción es la más importante. Pero esto no es la constante de ionización, es la constante de hidrólisis. Una vez que he obtenido el ácido carbónico, tendría ya la secuencia de reacciones que habíamos visto en la anterior diapositiva. El ácido carbónico está en medio de solución acuosa y cede un hidrogenión al agua, formando el bicarbonato. El bicarbonato puede seguir el proceso de reacción, pero analicemos primero la constante de ionización. Entonces aquí tendría una constante de ionización que es 10 a la menos 4, 1,5 por 10 a la menos 4. ¿Okay? Por cada uno que entra del dióxido yo obtengo una milésima, o 3 milésimas en este caso. Y de ahí estoy reduciendo 4 veces más su concentración aproximadamente. Entonces analicen también ese concepto para los balances de masa, para los balances de carga. ¿Qué estaría pasando con el bicarbonato? Nuevamente en solución acuosa estaría obteniendo carbonato. Aquí tendría mi K2. No, ahora fíjense, el K1 era 10 a la menos 4. El K2 es 10 a la menos 11. Entonces, esto nos va a ayudar a nuestras suposiciones, ¿de acuerdo? Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es primero realizar nuestro balance de masa. Es decir, ¿qué es lo que yo tengo inicialmente? Tengo la concentración de dióxido de carbono. ¿Cuánto vale? 0,025. Y eso está pasando a todos los posibles compuestos, ¿no? Vamos a la lógica. Tengo el gas y lo primero que estoy haciendo es disolverlo en agua. O sea, tengo CO2 en medio acuoso, si quieren ustedes. Luego reacciona con el agua y forma ácido carbónico. Después de ácido carbónico pasa a bicarbonato y luego pasa a carbonato. Pues el balance de masa tiene que tomar esas sustancias, ¿no ve? Tengo primero la concentración inicial, luego está en agua, reacciona con el agua, forma ácido carbónico y este ácido carbónico se empieza a disociar. Todas estas especies son las posibles a las que ha pasado el dióxido de carbono. Ahora, habíamos visto las constantes. Habíamos dicho, por cada uno de este que entraba en mi suposición, se producía 10 a la menos 3 de este, perdón, ¿no? 10 a la menos 3 de este. Y entraba a la reacción y formando bicarbonato había una reducción todavía de 10 a la menos 4. Y entraba a la reacción y había una disminución por algo por 10 a la menos 11. Es decir, todos estos términos
¿No ve? Todos estos términos del ácido carbónico, bicarbonato y carbonato, en comparación de esto, es mucho menor. ¿No ve? Habíamos dicho, oye, yo meto uno de esto y obtengo una milésima de esto. Y de esto todavía era una milésima, ahora reduce 10 a la menos 4. Y cuando pasa esto, reduce 10 a la menos 11 aproximadamente. Ese concepto estaría utilizando. Por ese concepto, estos tres son mucho menores al carbonato, al dióxido de carbono en medio acuoso. Por lo tanto, puedo estar bien seguro de decir, oye, que mi concentración analítica de CO2 es igual a la concentración de CO2 en medio acuoso. Y eso es 0,025. Ya logré identificar una condición. Ya hemos realizado el balance de masa, ahora tengo que hacer mi balance de carga. En el balance de carga, cargas positivas igual a cargas negativas. Entonces, como carga positiva solamente tengo los radicales hidróneo que se están generando en las reacciones. Como carga negativa tengo primero inicialmente el bicarbonato. Luego se ha generado el carbonato. ¿De acuerdo? Y en la autoionización del agua puede generarme oxidrilos. Pero nuevamente vamos al concepto. Aquí estoy analizando mi balance de carga. Entonces, si yo comparo primero en qué medio estoy en medio, prácticamente todavía voy a estar en medio ácido. Por lo tanto, tanto el carbonato como el oxidrilo son prácticamente despreciables en comparación a la cantidad de bicarbonato que va a existir. Por lo tanto, la cantidad de bicarbonato que va a existir va a ser aproximadamente igual a la concentración de iones hidróneo. Entonces ya tengo mis dos aproximaciones y de ahí puedo reemplazar en el K1. ¿De acuerdo? En el K1. A ver, veamos por si acaso. ¿Cuánto valía el K1? El K1 era la concentración, ¿no ve?, de los hidrogeniones por la concentración del bicarbonato, por la concentración de H2CO2. Pero la concentración de H2CO2 lo puede evaluar de esta reacción o directamente reemplazar. Es decir, yo multiplico el K de hidrólisis por el K1 y automáticamente la concentración de ácido carbónico se me simplifica y me queda concentración de iones hidróneo por concentración de bicarbonato sobre la concentración de CO2 acuoso. Todo igual al K de hidrólisis multiplicado por el K1. Eso es lo que estoy obteniendo en esta ecuación. Y de ahí directamente es reemplazar y despejar datos y despejar mi concentración de iones hidróneo. ¿Cuánto saldría? Un pH de 3,99. Entonces, nuestras suposiciones en el balance de carga de indicar que el pH estaba en el sector ácido son valederas, y la despreciación y el despreciar el ion hidróneo, mejor dicho, el ion hidróxido y el ion carbonato han sido valederas. Ahora, estas suposiciones que estamos haciendo nosotros no son válidas cuando las constantes de equilibrio sucesivas del ácido o de la base difieren en un factor de 10 a la 3 o mayor. Claro, el primero era 10 a la menos 4 y el otro era 10 a la menos 11, entonces había una diferencia de más de 10 a la 3. Bueno, hasta aquí la sesión de hoy. Se cuidan. Hasta luego.